Bueno. Nació en Munro, estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sus papeles más populares fueron El Vasquito en la serie Campeones, Guillermo Marmota, el Willy en la miniserie Tumberos. También estuvo en Culpables, Sos mi vida y Los Únicos, entre otros. Así que sí, tenemos a Carlos Belloso en Hacemos lo que podemos. ¡Qué genio! De pie, por favor. Con toda la presentación que venía otro. No. Dije, uy, ¿Cómo va a venir otro? Justo vine con el aire. Señores, damas y caballeros, que darle un aplauso que Carlos tenemos Belloso. al señor Carlos Belloso. Le hacemos lo que podemos. ¡Qué hermoso, boludo! Muy bien. Bueno, primero primero, a mí mismo. gracias por venir. Gracias por estar. invitarme, porque estos encuentros son para también difundir mi trabajo y se los agradezco. Siempre agradezco, digamos, las entrevistas y las notas. Gracias por la presentación. Yo voy por otro lado, yo soy como más bajo perfil y me gusta también eso, ¿no? Qué El bajo lindo, perfil. el vasquito. ¡El Ese- vasquito! Pero es como que hay que decirle, señor, usted es Carlos Belloso. Claro. Es como que le. Es te como pasa si- eso Aparte vino de que- caracterizado, Le vino pertenezco, caracterizado, como vino caracterizado. Claro, aparte. es como, señor, Claro. yo tiene todos mis Tengo un respetos hasta maquillaje, el un día. látex de Carlos Belloso. Claro. No, pero te pasa eso de que te sentís como que. O la gente te alaba más de lo que vos creés que te tienen que alabar, o. No, a mí me gusta que me... Hay dos formas, ¿no? Hay una forma que en la calle que me dicen, uy, mirá quién es, vení, sacá una foto conmigo, vení. Y yo agarro y le pregunto, ¿sabés quién soy? No, pero soy famoso, foto, y a mí Ese no, clase claro. de gente no me... Pero los que valoran mi trabajo, yo hasta me quedo conversando y digo, ay, ¿qué trabajos viste? Uy, mirá, qué bueno, sí, yo en ese trabajo hice tal cosa. Esas son dos formas, ¿viste? Pero igual soy muy fóbico. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Y a ver, si antes era un poquito fóbico, la profesión me hizo mucho más fóbico. Claro, por la exposición. Claro. Y yo vivo en un barrio no muy lejos de acá, que hay subtes, colectivos, y hay mucha gente de paso. Claro. Y cuando yo voy a mi casa, de la casa a la panadería, que es una cuadra, nunca llego, porque siempre me agarran antes. Claro. Entonces me pongo un barbijo. ¿En serio? Y pasa desapercibido. va de incógnito. Es buena. Y me relaja el espíritu eso, porque soy uno más. ¿Pero siempre fuiste igual o con la Sí. Siempre sí. fuiste un pibe tímido. Sí, porque no tímido, pero sí un poco que Extrovertido. le teme a la invasión, digamos. Entonces, en un momento, bueno, imagínate ahora que, digamos, soy conocido, pero ya instalado. Imagínate cuando surgió el Vasquito. El Vasquito, o- te iba a preguntar, en el 99 o el 2000 era. Claro, o Tumberos, que también era muy... Porta siesta. Era Bueno, muy pero era sofocante, ¿viste? Era muy sofocante y me daba un tema. Y ahí me ponía bigotes, postizos. Así. Me muero. Buena. Sí. Digamos, de tan o tan fóbico que me Claro. volví, ya me volví un ridículo total, que me pongo bigotes y barbijos. Pero sí, soy fóbico a la invasión, pero igual si me preguntan por mi trabajo, obviamente me abro y y digo, porque también el intercambio con la gente cuando valoran tu trabajo es lindo, es bueno, es muy gratificante. ¿Qué? Es que yo me lo imagino con bigote en Unos pleno. bigotes, sí. Los Pero- míos son pero pará. bastante abundantes cuando me salen, pero... ¿Cómo yo te me hacías los ponía- bigotes? No, son postizos. Claro, son de actuación, son de un personaje. Claro, Sí, obvio. yo uso mucha posticería, porque Claro. como soy pelado, Ah. ¿entendés? Entonces me pongo un peluquito así y puedo pasar como que tengo pelo. Claro. Bien hecho, además, por Mónica Gutiérrez, que es una posticera y una... bueno, el arte de la posticería es genial, hace unas pelucas y unos bigotes, no estoy pasando chivo, sino que agradezco pero sí, a la claro. gente que hace ese arte, porque es realmente un arte, es pelo por pelo, ¿entendés? Claro. No Claro. es así... Sí, no, Sí, algo. como claro. la peluca que contás así Sí, en algún sí. lugar que parece Claro, pelo de perro. Pelo de plástico. Duro, viste, que no se Galón, mueve. Que es media plástica, sí. No, ella pelo por pelo y Claro, es aparte... un laburo artesano, Sí, mal. sí. Y trabajo mucho con ella en relación a que yo le pido, ¿no? Claro. Claro. Bigote, patillas, para personajes. Sí. Y ahora, ¿cómo fue el camino? Pues vos venís de, como pasaba con Pablo recién que vino, de Paracultural, ¿no?
o de un lado más del under al estrellato que tuviste en los 2000, o bueno, ahora mismo en series como Puerta 7 Sí. y en películas, ¿no? División Palermo, Claro. también hice Yossi, el espía arrepentido, las últimas que hice, ¿no? Para Sí, María Marta, tuviste en María Marta Belsunce, sí, que hice de Horacio García Belsunce. Sí, ese momento fue un momento raro, porque... En la Odisea de los Giles estuviste. Odisea de los Giles, sí. Peliculón. Sí, Todos. muy lindo, sí. No, y haber trabajado con grosos, ¿no? Con gente Sí, muy, bueno, muy entrañable para mí. Ese pasaje fue algo extraño, porque yo venía del Andre, como vos decís, y venía muy, muy pobre, y el salto a la televisión para mí implicó plata. O sea, que yo podía ganar un sueldo, que yo podía recibir una... Entonces... había como un conflicto ahí, la gente que hacíamos teatro independiente o under, no queríamos abordar la televisión, porque la televisión era bastante maltratadora en esa época. Había directores muy exigentes que decían, vení, pibe, parate ahí, nada, no sabe nada, mirá. Entonces ese maltrato yo no me lo bancaba, y entonces resistíamos a estar en esa televisión. Pero... surgió en un momento como las productoras, Polka, Ideas del Sur, que tenían como una forma de hacer televisión como cine. Claro. Entonces ahí me relajé y di... Aunque mi incursión en la televisión fue Tate Show, un programa que iba por Canal 11, Con Simons, por Sí, Telefe. vos te acordás. Claro, Claro, horario sí. Tate Show. Simons, pero yo agarré la época de Silvio Soldán y Fernando Bravo. En esa época. Yo no lo... Si bien lo conocía y Arrancó con estuve- dos chiquititos. Sí, Sí. No, bueno, Y- con Leonardo siempre también nosotros nos Sí, llamamos a ver. es Ese un fue el que se capo. mató, ¿no? Sí, se suicidó. Y en un momento haciendo ese programa me divertía mucho, porque yo no era muy conocido, pero yo era el que se caracterizaba. Y entonces hice de todo, hice el jíbaro, no sé, Pavarotti, Homero Simpson, llegué a ser Marge Simpson, hice un montón de personajes, me llamaban un viernes, Imitándolos. claro, caracterizándome Carmen y Barbieri. haciéndolos. Me ¿A quién? llamaban un A viernes. Carmen Barbieri creo que había hecho. Claro, con Carmen Barbieri hicimos el dúo Pimpinela. Hermoso. ¡Ay, Pimpinela, ahí está. qué divino! Y fue la primera vez que en Tate Show se compartió un casillero, porque siempre los casilleros eran individuales, y esa vez le exigimos al director que estemos en el mismo casillero, Carmen Barbieri y yo, personificando a el dúo Pimpinela. Buenísimo. Pero bueno, me llamaban el viernes a la noche y me decían, tenés que hacer de Pavarotti. Listo, decía yo. ¿Con vos y todo? Con todo, ¿sí? ¿Eso en qué liga. año estamos hablando? Ay, pará. Uf. Antes del Eso, 99. se me- No, se no, me pues hizo- antes del 94, 99, ¿no? antes del Vasquito, digamos, fue eso. Claro, fue a 94. principios del 90. Claro. 92, por ahí 91. Fue medio un- Más o menos, sí. Porque en el 97 ya fue RRDT. Que Totalmente, sí. Que esa fue para mí tremendo. Sí, RRDT, sí, ¿no la vieron era- ustedes? Con Carlín Calvo, Pepe Sí. Soriano, China Zorrilla. Ahí estaban todos en Todos, esa sí, serie. era todos. una serie bárbara. Y aparte fue mi incursión, digamos, en las productoras, en Polka en ese caso. Fue mi primer programa en Polka. Sí, puede llegar a ser 95. Por ahí, porque fue antes de eso. Sí, y entonces, bien, tenía un buen... una buena oficina de maquillaje, Telefe. Claro. Entonces yo no me confiaba porque yo iba y seguro que la figura la tenían, Claro. y yo tenía que encontrarle la Claro. voz, ¿viste? O Claro, cosas. sí, es más fácil Sí, caracterizado. sí. En su momento Cuando le pasó a Miguel Ángel Rodríguez, digamos, cuando salía. Totalmente, de- bueno, pero Miguel Ángel tiene una característica que él trabajó mucho en personificar y en imitar, Claro. y es muy bueno en eso. Yo, de cara dura, ¿viste? Dije, sí, lo hago, claro. Yo necesitaba el mambo, que ya tenía un hijo y le tenía que comprar pañales. Claro. Entonces- Y en ese momento no existía el canje. claro. Y si hubiera existido, no sé, me daba vergüenza. Pero sí, ya ahí tenía que. Y ahora, ¿cómo procurar entraste a la el peso. tele? ¿Cómo fue? ¿Quién te llamó? ¿Fue por casting? ¿Por La televisión, Sí. bueno, yo hice un unipersonal que pegó mucho, que se llamó, en el circuito teatral, que se llamó Pará, Fanático.
Y ese unipersonal lo vieron muchos productores de cine y de televisión. Ah. Obviamente que ese unipersonal tendía al humor, entonces me llamaban para personajes más, para componer comedia y así fue que en RRT, que fue el primer programa que yo hice en Polka, me había llamado la productora del programa porque me había visto en el unipersonal. Entonces, en ese sentido fue porque yo iba a morir en el teatro, porque no la televisión la veía muy lejos, salvo estas incursiones, ¿no?, de Tate Show. Pero ahí la productora estuvo bárbara, que siempre le agradezco, pero no me acuerdo el nombre. Soy un agradecido a medias. Y me llamó y hice un personaje que fue Marta. El Marta. El segundo de la barra de totalmente, excursionistas. el barra brava de excursionistas. Ellos no la vieron porque son jóvenes. No, Claro. Fue yo ni la sé de qué- serie. Yo ni sé de qué están hablando. Nosotros estudiamos los invitados, Pero querido. aparte diría la el elenco que estaba ahí. Estaba Patricia Sosa, Sí, No, sí, qué sí, locura. sí. China Zorrilla, Carlín, Mariano Martínez recién arrancaba, Laura Escurra. Sí, sí. Laura Escurra. Sí, totalmente. No, fue un programa increíble. Ahí estuvo Pepe Soriano, que para mí, yo empecé a actuar. Actorazo. Yo empecé a actuar por actores como Pepe Soriano y pude decírselo, ¿no? En ese mirá. programa. Mirá qué Sí, bien. sí. Ahora, vos en ningún momento pensaste, bueno, yo viendo algunas entrevistas tuyas, has dicho que el querer dedicarte al arte te ha llevado a pasar hambre o a Sí. vivir eso. Y en ningún momento pensaste cambiar de rumbo, digamos. No, porque No se te ocurría hacer otra cosa, no ser actor. En realidad siempre hice otra cosa y no ser actor. Ponele, yo empecé vendiendo mayonesa Fanacoa. Yo la puedo decir porque no ¿Cómo existe vendías ahora. mayonesa? Me encanta. Correteaba, era corredor. Lo que antiguamente, porque no sé si ahora se hace. Yo veo algunos que tienen una maquinita, entran al negocio y dicen, ¿cuántos cajones? 3 frascos, listo, chao. Eso hacía yo, pero en unas planillas horrendas. Y iba barrio por barrio. Así me conocí toda la capital, porque yo soy del conurbano, soy de Munro. Claro. Soy de segunda selección. Vengo fallado en la sisa. Pero fue así como conocí a todo a todos los barrios Sí, de Buenos así en barrio Aires. porteño. Yendo almacén por almacén y levantando pedidos de Bueno. mayonesa. Después vendí cerveza, vino, productos no puedo decir la marca, pero Sí, producto. productos. Entonces, en un sentido, trabajé mucho de eso. Pero anteriormente fui carpintero y también hacía carpintería metálica, que es cerramiento de abertura, mampara para baño, cerramiento de balcón. Ah, o sea que Multifacético. sos literal multifacético. Sí, porque también hago música, escribo, hago un montón Bueno, de ahora estás cosas. como director también, sos director. Director, Bueno, en realidad sí, estás en sí. una obra ahora, pero Sí, ahora vamos a hablar ahí de eso. pero siempre, sí, nunca perdí las ganas de dirigir. Sí, soy una persona inquieta. Claro. No me puedo quedar quieto realmente. Mi familia me padece. Eso un es bueno poco. también. Por un lado. Por otro Claro. lado, a veces, quédate quieto. Quedate A acá. ver, y ahora- ahí me atan en casa, me atan en un sillón. A veces veo tele, otras Ahora- veces me quedo solo. Yo creo que una persona, por ejemplo, en mi generación, que decís Carlos Belloso, se me viene a la mente el Vasquito. El Vasquito. Sí, el Vasquito, campeones de la vida. Campeones. Campeón. Sí. ¿Qué tema? Temó. Que le vamos a confesar ¿Una qué? una intimidad del grupo. Ah, sí. Estuvimos a punto de generar un encuentro, hacerte una sorpresa. ¿Y Sí. qué pasó? Y está con Problemas de agenda. problemas de agenda. Con está- la sirenita No, y aparte todo. ahorita la función de Así. prensa. Claro. todo. Ah, ya sé. Ah, Ahí vamos. era. Pero siempre hay una segunda vez. Siempre una segunda oportunidad. Sí, íbamos a Osvaldito, traerlo. Osvaldito. Sí. ¿Cómo fue? Que venga en el medio de Amigo. la entrevista. Amigo, con sorpresa. amigo. Sí, bueno, pero igual está todo bien. Gracias por pensar en mí. Y regalarme algo. Era un boom coordinar con dos actores. Sí, No, sí, y hasta, sí. hasta estuvieron Pero en Showmatch juntos. ustedes. Claro. Totalmente. Bailaron. Hicimos Bailando por un Sueño, trío en salsa. Sí. Es que fue Sacamos una- 10. Muy bien, escuchame, Muy estos bien. bailarines. Es que fue una dupla tan recordada en Sí, el sí. inconsciente colectivo de los argentinos, que decís, campeón de la vida, el Vasquito, Claro. y esos personajes que decís,
wow. ¿Cómo llegaste? Porque hasta tenía una voz el Vasquito. Sí. Que por favor decila porque lo necesito. Lo que pasa es que tenía una forma, usabas una cosa. como No, una botera. o sea, ¿qué haces, todo bien? ¿Cómo andás? Besito, ¿todo bien? Oh, sangre. Oh, ¿qué haces, Chavero? Fracasado. Bueno, ¿Qué todo te así. pasa? Espectacular. ¿Cómo fue la personificación de ese personaje? Mirá, cuando Ahí estamos viendo, aparece, mirá. cuando, viste que en una serie o en una película también puede darse, la primera escena es fundamental porque Sí, sí, es aparece, tu imagen de muestra, totalmente, es ahí aparece vendés. y quedó, viste. Entonces yo estaba con la duda porque yo uso anteojos, tengo problemas de la vista bastante y en un momento yo no usaba anteojos en los personajes y al director le dije, escuchame una cosa, tengo problema para ver cualquier cosa. ¿Este personaje puede usar anteojos? Me dice, sí, usa anteojos, si querés, usa anteojos, pero remendados porque es un tarambana. Entonces el director, la idea de los anteojos encintados es del director. Mirá. Y yo lo había pensado como medio como una especie de esos personajes que están ahí en los gimnasios que Claro. son un poco chapita. Y había pensado una manera y lo fui suavizando y quedó como este allí, Salió. este personaje. Está ¿Y ahora cuánto tiempo estabas así? todo el tiempo. Claro. Sí, tenía la mandíbula Claro, dislocada. que Popeye te quedaba. La cabra estaba ahí, miraba. Y entonces me dijeron, este es un enfermo que hace cualquier cosa. Y me convocaron para un personaje Similar, también. digamos, claro. No similar, pero sí que tuviera características particulares. Y apostaron a que yo iba a componer un personaje así, de esa manera. Y me dejaron, porque a veces no te dejan. En la televisión me dicen, no, eso no. ¿Lo conocías, Claro. Osvaldo? ¿Habías tenido algún momento de No, hablar? nunca. Lo conocía de las novelas, Claro, de, sí, pero de no Catriel y sí, pero no. Y nos hicimos amigotes, sí. ¿Y hay alguna anécdota que decís en la grabación que decís, esta anécdota no, que se pueda contar, obviamente, porque capaz que hay Claro. anécdotas que no se pueden contar? De que es el día de hoy que te la contás o te acordás y te reís. En el programa. Sí, en la grabación. No, miles. A ver, porque ahora no me acuerdo. Calabró cuándo. también, ¿no? En Sí. Campeones. Con él puntualmente teníamos las peleas, viste, que entrenábamos juntos. Yo no era el personaje, no entrenaba, pero estábamos en el entrenamiento. Y él al principio del programa tiene un problema muy grave. Lo convocan, hace una grabación de dos, no un capítulo, sino escenas. Y cuando quiere cruzar una calle, un camión le engancha como un fierro en la nariz y le corta la nariz, se la corta y queda hecho percha de la cara. Yo me recuerdo. Sí, que le tuvieron que hacer una intervención plástica. Mirá. Y entonces él iba así con la nariz tapada y entonces teníamos que hacer escenas con esa nariz, ¿no? Entonces, bueno, era muy simpático. No sé si era una anécdota para contar, pero Pobre yo me anécdota. acuerdo que Osvaldo estuvo muy mal con eso. Claro, porque él laburaba mucho con su cuerpo también, con la estética y todo. Totalmente, pero al mismo tiempo el tipo se la rebancó y se agarró el personaje. Ese personaje le gustó mucho hacer, porque era un personaje diferente a los que venía haciendo, de galán y todo. Este era mitad comedia, mitad grasa, mitad boxeador seductor. Y eso de la nariz fue muy fuerte. Me acuerdo que nos conmocionamos con eso, sí. Ah, vos. Pero no sé si era una anécdota. Yo quería hacer una alegre. anécdota. Fue una Ahora, anécdota. ¿Hay algún personaje, puede ser Vasquito, que seguramente te haya marcado, pero que te haya costado salir de ahí? ¿O que te haya costado mucho también insertarte? No, por lo general yo soy de entrar y salir en los personajes, no me capturan tanto. Pero sí hay personajes que los tengo porque sé que son importantes. El Vasquito es uno de ellos, que a veces cuando hago teatro así de humor o alguna presentación de Hay una un muletilla monólogo... ahí, entra. No,
Lo hago al final. Tengo la boina y los anteojos y en un momento cuando termino yo saludo, me meto adentro. Pues sabés que la gente lo está esperando. Y salgo como el vasquito y cuento un viaje que tuve desde mi casa hasta el lugar, ¿no? Un pequeño monologuito que es para la gente, para que no se olviden del vasquito y al mismo tiempo para tenerlo, pero siempre lo tengo. Y en teatro otro personaje que tengo muy frecuente es el Dr. Peuser, que es un alemán que siempre mira el mundo científicamente y es un científico loco, ¿no? Y bueno, y es como que lo meto en muchos espectáculos. Yo tengo varios unipersonales y ese personaje es como recurrente. En el último unipersonal que tuve, que se llamó El Aparato, aparece al final como una especie de no sé, de opositor al gobierno, porque era un unipersonal medio crítico al gobierno, y entonces aparecía como una alternativa al gobierno y era mucho peor, ¿no? Que la que yo criticaba. Y es el Dr. Peuser, y en científico. Otra miniserie del carajo, perdón por la palabra, es Tumberos. Tumberos, Willy, sí. ¿Qué? Willy Marmota. Willy Marmota es espectacular. Sí. Bueno, igual tus personajes tienen una línea que se conducen uno con el otro, ¿no? Porque son medio... Los barra brava están Los barra brava, presos. bueno, sí, Claro. Sí. Hacer, Willy era una composición especial porque yo lo imitaba al director, Adrián Caetano. Y cuando me decía todo lo que tenía que hacer, medio como que actuaba una cosa. Y en un momento empecé como a hacerlo, a él, enseñándome a mí cómo hacer el personaje. Mirá. Ahí estaba. Estás igual aparte. No te pasan los años. Cosas que a Más nosotros o no nos menos, pasan. sí. Mirá Pablito. No, y bueno, y ahí en Tumberos tenía como una cosa del personaje muy inspirado en Adrián Caetano, que a veces se lo decía. Le digo, ¿te das cuenta que te estoy haciendo a vos? No, y aparte es algo que la gente no sabe. O sea, que no No, conoce a Adrián no sabe. Claro. Y al mismo tiempo la composición de ese personaje tenía que ver con un montón de cosas. Porque la composición del personaje puede ser desde afuera, o cómo mueve, o cómo se mueve, o cómo habla. Pero la psicología de este personaje para mí era particular, porque metí el teatro, digamos, de repertorio, lo metí a Ricardo III ahí, porque yo pensaba que este personaje tenía todo el poder adentro de una cárcel. Celda, claro, sí. Yo veía las torretas. Un micromundo, digamos. Totalmente. Yo veía la cárcel y tenía torretas como un castillo. En Tumberos aparecían muchos caballos como sueño de libertad de los presos. Las facas eran como espadas, porque las facas que te mostraban originales eran como cuchillos así, facones. Claro. Y entonces me dije, soy Ricardo III, pero con una jerga carcelaria, medio criolla, ¿no? Y pasaba eso para mí. Yo me veía como Ricardo III, acordémonos, que es de Shakespeare, y habla sobre un rey que asume implantando el terror, y era muy cobarde, porque al final, digamos, de su trayectoria, cuando las papas queman, pide su reino, quiere cambiar su reino por un caballo. Esa es la frase emblemática de Ricardo III. Y termina así también. Cuando se va de la cárcel, es como se va cobardemente. Cuando entrabas al set, que era ahí en Caseros. Es en Caseros. ¿Esa grababa en la cárcel de Caseros? Al estar, digamos, la cárcel vacía y todo, ¿te ayuda mucho más a la elaboración del personaje y todo eso? Y meterte la transformación. Claro, el clima del espacio, decís vos. Porque es como debe haber como una energía ahí rara. Mira, donde estábamos era la antigua cárcel de Caseros, porque estaba la moderna, que era las torres, los pabellones de las torres. Pero esta seguía funcionando hasta hace poco de policía y minoridad. Y las paredes de los pabellones tenían mucho dolor. Vos sabés que las inscripciones de las paredes eran muy Cristo, salvame de este dolor, no sé, frases como muy contundentes. Y apenas llegué fue una piña en la cara. Porque ahí me transmitía que eso no era joda. Claro. Digamos. Sobrevivir y al mismo tiempo interpretar a un preso ahí adentro. Porque las cárceles, uno
piensa que las cárceles es castigo para los que se portaron mal. Y hay muchos que están esperando condena y no se sabe si son culpables o inocentes. Claro. Y hay muchas historias de honor ahí adentro. Entonces para mí significó eso, significó contar desde un lugar, una problemática que hasta aún hoy es un tema, los presos en las cárceles argentinas. Aparte, ¿no? Fue una de las primeras series que hablaban de la vida de la cárcel. Claro. Después vino El Marginal, bueno, que hablaban así de la marginalidad. Mira, en esa época aparecieron 2 series que más o menos, y eran de los 2 directores que hicieron Pizza Birra y Faso. Bruno Estañaro hizo Ocupas. Claro. Paralelamente hicimos Tumberos con Adrián Caetano, que los 2 estuvieron en Pizza Birra y Faso, que hablaban sobre la marginalidad y son directores muy sensibles a ese tema también, ¿no? Y después, bueno, vos te has manifestado que eras muy fanático de chicos del cine. Sí, hasta que un día estuviste dentro de esa pantalla gigante. Claro, sí, siempre digo, me gustaba tanto, en realidad te metiste adentro, lo comparaba con la televisión. Vi tanta televisión que en un momento me caía adentro. Es como la sensación es esa, ¿no? Que vi hasta que en un momento me veía a mí mismo, ¿no? En programas. Y cine desde muy chico, porque en mi época existían los continuados, las funciones en continuado, que yo entraba al mediodía y salía a la noche de ver películas, y llegué a ver otra vez, 2 veces, 3 películas, ¿entendés? Era una enfermedad. Claro, fanático. Pero yo me quedaba ahí, me iba al ¿Qué es lo que más te gustaba del cine? El western italiano. El western italiano llamado Spaghetti. Eran películas de directores y actores italianos, a veces cruzaban con norteamericanos como Clint Eastwood o mismo hay actores norteamericanos que hacían, pero el Spaghetti era increíble para mí porque tenía todo, tenía acción, tenía climas y tenía actuaciones increíbles. Y a mí me encantaba mucho un personaje que era Ringo Wood, personificado, encarnado por Giuliano Gemma, que era un actor increíble italiano, que bueno, me vi toda la película de Ringo. Había una que se llamaba Dios los cría y Ringo los mata. Mirá. Que era genial. Y ahí trabajó Nino Benvenuti, que era otro italiano, que era campeón mundial de boxeo. Exactamente. Y en un momento, yo después de ver esa película, en un momento Nino Benvenuti peleó con Monzón. Y en casa, mi viejo quería que gane Monzón y yo quería que gane Nino Benvenuti, porque ya lo había visto en cine. Y ahí nos peleamos, a los 10 años nos peleamos con mi viejo ya. Pero sí, me encantaban los espaguetis. ¿Y en qué momento llegaste al cine? Mi primera película fue Felicidades. Con Cacho Castaña, ¿no? Cacho Castaña. Bueno, era un guión de Pablo Cedrón, dirigido por... Tengo tantos nombres en la cabeza que se me van algunos. Ya me voy a acordar. Pero estaba Marcelo Marzarello, Alfredo Casero, Gastón Pauls, ¿quién más? ¿Estamos hablando año 2000? 2000 o 1999, por ahí. Sí, por ahí. Sí, un poquito antes quizás. 98, 99. No tengo ni los nombres ni los años. Lucho Bender era el director, un director increíble que bueno, que falleció. Pero ahora, era increíble. ¿Cómo fue trabajar con Cacho Castaña en el cine? Es un tipazo. Porque era muy agradecido por esa película. Porque él venía medio postergado y entonces Lucho Bender lo toma y le hace hacer un personaje. Ajá. Porque él, más allá de cantante y un muchacho seductor, fue actor de películas. Claro, hizo La Carpa del Amor. Con Aristarain, que Aristarain era un genio como director, con películas de temas duros, pero en la dictadura trabajó y hizo películas como La Carpa del Amor. Y entonces, trabajar, después de tanto tiempo, trabajar en una película nueva, argentina, con actores jóvenes en ese momento, se sintió muy agradecido y siempre
que me veía y dice, uy, qué agradecido que estoy, a Lucho Bender y a ustedes que me dieron su... Era muy, muy agradecido, sí. Es lindo. Sí. Después llegaste, a laburar en las últimas películas que fue muy taquillera, la Odisea de los Giles con Brandoni y Ricardo Darín, dos bestias. Ricardo Darín con y dirigidos por Sebastián Borenstein, que también rescato a Sebastián. Ahí estaba Campanella, ¿no? Con Campanella trabajaste en otro proyecto. Con Campanella hice una obra de teatro, que se llamó ¿Qué hacemos con Walter? Sí, que era divertida también. Pero no, bueno, en esa película sí, había muchos actores. Rita Cortés. Sí, es un peliculón, la sí. De los Giles. Caponi, Antonio Caponi. Bueno, se me van. Pero sí, Graciela, también una aventura. Graciela Borges no. No, Borges no. Graciela Borges está en otra. La Ginás no está. La Verónica Ginás. Verónica Ginás, que también se armó un personaje. Cuando con la escopeta. Ese es genial. Es más, yo vi el estreno con ella. Cuando terminó esa escena la agarré, la felicité y le dije, qué escena que te mandaste. Esas cosas me encantan a mí. Ver que mis compañeros hacen buenos papeles me encanta. Me pone. Yo soy muy cholulo de mis compañeros. Sí, de mis compañeros actores, soy el primer cholulo. No, bueno, igual también laburar con grosos así también. Sí, estar ahí era un agradecimiento continuo. Estamos viendo imágenes de la. Sí, bueno, justo sí. Que la produjo la productora de Ricardo, que es ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también ahí aparezco. Sí, hay un montón. El Chino está también. El Chino Darín. Y estos dos que eran geniales. Cuando viene con los teléfonos, la escena de los teléfonos. Guillermo Jakubowicz y ay, no me acuerdo del otro. Bueno, pero eran espectaculares, sí. Hacían dos hermanos. Sí, geniales. Sí, esa película estaba muy bien armada. Para mí era demasiado esa película, porque tenía todo de verdad. Tenía aventura, tenía historia, tenía dolor, tenía humor. Argentinidad. Argentinidad porque le come la guita. Habla de una época del país muy crítica. Y recién hablábamos con Pablo en el bloque anterior del tema de la empatía con el público. Yo, porque soy contemporáneo de esta época, la viví, pero de chiquito, no lo sentí en carne propia. Pero hay gente que ha visto la película, de hecho, a mí me pasó esto, lo que está pasando. Sí, de hecho me pasó a mí. Me he sentido un gil, ¿entendés? A mí me pasó, el banco se me quedó con... dos bancos se me quedó con los ahorros. Y yo decía, bueno, no, ya está, ya perdí todo. Era todo lo que había hecho con el banquito. Ya estaba, ¿viste? Claro. Y en un momento alguien me presentó un abogado y la sacamos. ¿Toda? Toda. Yo tenía en dos bancos, en una me devolvieron pesos, pero me lo devolvieron y era mío, y en otra me devolvieron dólares. El que depositó dólares. Sí, bueno, esa de los patacones. Pero gracias a un abogado que le mandamos un saludo. Sí. Pero sí, que bueno, pero me pasó a mí. Claro, esa historia me pasó a mí. Pero bueno, es este país. Un país de millones de cosas. Un quilombo hermoso. Hablando del país, y no es casualidad, él iba a venir el martes pasado, justo se pospuso. Claro. Y casualidad, vino un 10 de junio, que hoy es un aniversario de la ley que en el 73 crea Juan Domingo Perón, de la soberanía sobre las tierras Islas Malvinas y aledañas. Claro. Y vos estuviste en el conflicto, sí. En el conflicto bélico. Sí. Sí, bueno, para mí Malvinas es una causa muy profunda porque la sentí en el cuerpo. Claro. Yo tengo una figura media conflictiva. Digo conflictiva porque aún hoy sigo en la lucha por el reclamo del reconocimiento, totalmente. Porque yo les explico y siempre trato de explicar someramente mi condición. A mí me convocaron, yo hice el servicio militar, yo estaba en el sur, en Comandante Piedrabuena, pero me convocan para la guerra. Se declara la guerra, el conflicto armado, porque en realidad nunca fue una guerra. No, fue un conflicto armado. Fue un conflicto armado. Entonces me trasladan a darle protección antiaérea. Esa era mi orden de combate en el conflicto.
dar protección antiaérea con artillería antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos, de donde salía la mayor cantidad de aviones para proveer de pertrechos y de comida a las islas y combatir a la armada inglesa, ¿no? Entonces, yo estuve ahí emplazado en Río Gallegos y después cuando terminó la guerra para todos no fui. En realidad, cuando terminó la guerra fui veterano, pero a partir de Alfonsín, que empezaron a dar los reconocimientos, a nosotros nos dejaron afuera por un decreto que corría el teatro de operaciones. El teatro de operaciones es el lugar donde se combate, para después, cuando termina la guerra, decir ¿estuviste adentro o no? Claro. Nosotros estábamos en el litoral marítimo con todas dándole protección o en las bases aéreas de todo el litoral marítimo, y después, para repartir menos pensiones, corrieron con un decreto el teatro de operaciones 200 millas marinas. Y entonces todos los que estuvimos en las bases no estuvimos como si las bases aeronavales no hubieran participado del conflicto. Claro. Como si los aviones hubieran aparecido de la nada. Del cielo. Claro, y aparte de vivir la tensión y el estrés de estar en guerra. No sabes qué va a pasar. ¿Y teniendo cuántos años tenías? 18 y me fui con 20. Yo estuve 2 años ahí haciendo, más o menos, ¿no? Estuve un año y 3 meses haciendo el servicio. Pero entré con 18 y salí con 20. Pero ¿qué pasa? Investigando mi condición, investigando qué era lo que había pasado realmente, después nos dimos cuenta que hubo invasión inglesa en el continente, que grupos de élite del SAS intervinieron en el continente para sabotear a la Super Étendard, que eran los aviones que llevaban los Exocet. Entonces, en todas las bases militares hubo sabotaje a manos de este grupo de élite. Se sabe porque uno de los grupos se perdió abajo en Río Grande, se perdió, y entonces nosotros interceptamos un Siquín, que es un helicóptero de tropa, y fue averiado y cayó en Chile. En Chile hubo una conferencia de prensa de estos ingleses que estaban ahí, claro. y en Argentina nunca se denunció. Nunca salió. Y nunca tampoco denunciamos el atroz crimen de guerra que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, que fue hundido fuera de zona de exclusión. Que eso no pertenecía al conflicto, eso estaba fuera y fue un crimen de guerra. Y nunca se denunció de parte del Estado. Bueno, en ese sentido, no solamente es mi reclamo por mi condición, sino también por el reclamo de causa Malvinas, que no se hizo nada. Condición, digamos. Sí, 9.000 soldados que quedaron fuera de esas. Y a mí siempre me dicen, bueno, pero no estuviste en las islas. Y yo le digo, el crucero General Belgrano tampoco estaba. Y lo bajaron. Y al mismo tiempo, yo no estuve en las islas, pero en la Gran Malvina estaban la mayor cantidad de soldados que no disparó ni un solo tiro. Y quizás estaba en las mismas condiciones que yo, equidistante además. Y bueno, ellos son reconocidos y reciben la pensión. Porque también es un problema de plata esto. ¿Viste? Argentina. Meramente un problema de caja, nada más. Claro, no estás reconocido, no te dan la pensión. Ahora todos coinciden que sí, que tengo que estar reconocido, pero la pensión no aparece. Claro. Y no lo digo por mí, lo digo por muchos compañeros que la están pasando mal. Y es una ayuda más, que es un derecho que deberían tener. Y es un reconocimiento que se merecen por lo que fue. No, porque es lo que dice él. Por ahí no estás en combate hombre a hombre, pero la presión de estar, no sabe, me cae una bomba del cielo y totalmente me muero. Bueno, eso. Vos sabés que vivir el frío ahí, claro, lo que era. Cagarse de hambre. El hambre. Vos sabés que hay algunas condiciones que tenés que tener. ¿No? Además, sí, porque en ese momento había cartas escritas. Un delirio ahora pensar en eso. Pero ¿tenés cartas guardadas? Sí. No las traje, perdón. No, tranquilo, es porque esas cosas yo creo que no, pero hay algunas condiciones que tiene que reunir un soldado para sentirse veterano o no. Claro. Estar en un objetivo enemigo, que yo lo estuve, en el aeropuerto de Río Gallegos, vestir ropa militar,
manejar armamento, en ese caso yo manejaba un cañón antiaéreo, y recibir órdenes de un superior. Todo eso te define como veterano o combatiente, digamos. Pero bueno. Cosas que uno no sabe. Claro, ¿no? y bueno, yo también me tuve que enterar porque claro. investigando. No, está bueno que lo exprese porque Totalmente. primero que es un reclamo que está vigente y segundo le puede servir a muchos que o juzgan o no saben. También. Así que desde acá Sí, dejen de romper las pelotas y hagan las cosas bien. Sí, bueno, pero con este gobierno que están eliminando todos los subsidios y toda la cosa, inviable pensar. Es inviable. Adquirir un derecho nuevo. Y además también que tiene una falta de respeto total por la causa. Sí. Se proclama admirador de Margaret Thatcher. A partir de ahí, bueno, uno puede imaginar todo lo que piensa, ¿no? Sí. De la causa. Pero bueno, ahora voy a ir a una pregunta que va a venir Vamos a poner un auspiciada. poquito en pedo. ahora. Sí, además de que se lo va a llevar. Le agradecemos nuevamente a Fabián Lencinas Sí, Wine. Fabián Lencinas Wine, desde la intensidad del hierro 7, la elegancia de madera 3, hasta la originalidad de la línea exclusiva de Belén Francese. Un brindis con estilo, sabor y personalidad. El vino que se disfruta en cada copa. Seguilos en Instagram, @Fabián Lencinas Wine. Muy bien, le Mirá qué agradecemos lindo, a qué Fabián linda Lencinas la Wine etiqueta. Y nos- que te trae este vino ¿Esto Hierro es para 7. mí? Esto va a ser Sí. para No usted. solamente. No. Sino que bueno, esto vamos. también. Esto me lo voy a tomar y esto me lo voy a comer. Ah, sí, claro, muy bien. La picada de la Siberia, boutique de fiambres, ¿Cómo en @boutique la Siberia y boutique la Siberia también en Me Facebook. resolvieron las Bien, vete. esto se lo vas a llevar. Ahora, el vino te lo vamos a dar y ponele, si lo tenés que descorchar hoy, ¿con quién Sí. compartirías una copa de vino? Puede ser alguien que no esté en este plano también. ¿Con quién te gustaría compartir un vino? Mira, mis hijos son muy grandes, ya tienen 30 años, pero yo, bueno, tengo mi mujer, mi perro Gaucho y mi gata Morticia. Y somos una familia feliz. Vemos todos series, todos, y cuando digo todos somos los cuatro, juntos, y este vino lo voy a tomar con mi compañera Ileana Hassiu. Que es también actriz, también me ayuda en los grupos en cabeza de dirección, porque cuando dirigimos juntos, y también la puedo dirigir a ella, y ahora en la obra que estoy haciendo está proyectando, digamos, en el Arena, en el programa Arena, todas las proyecciones que van de escenografía y de documentación, ¿no? Bien, y ahora, bueno, iba a la próxima pregunta. Estás en teatro, estás haciendo... Estoy en 2 teatros al mismo tiempo. Yo vi un peronista perdido en Moscú, perdido ¿no? en Moscú, suelto en Moscú. Suelto en Moscú. Es así, se llama Kapuska, Kapuska. un peronista suelto en Moscú. Esto es hechos reales, una obra basada en hechos reales, una figura que Perón inventa en el 47, que es el agregado obrero en las embajadas del mundo. Y este es, digamos, el momento en donde Pedro Conde Magdaleno, secretario general del gremio de panadería, pastelerías y afines, es nombrado agregado obrero en las embajadas del mundo, en la embajada argentina en la Unión Soviética. En la Unión Soviética de Stalin. Él se pensaba que iba al país de los obreros y cayó en un estalinismo totalitario horrendo, donde la pasó muy mal, pero al mismo tiempo hizo algunas travesuras que costaron un problema internacional a Perón. Y bueno, es algo, digamos, donde hay de todo, donde se habla de un peronismo, un primer peronismo, donde se habla también de un hecho histórico, donde se habla también y en tono de humor y de emoción también, entremezclo esas dos cosas. Y se da en el Palacio Vitorial, Piedras 720, y en el Vitral. Los viernes en el Palacio Vitorial y en el Vitral, los sábados 20 horas, en Rodríguez Peña 344. Los dos con B corta. Bien. Vos hablaste mucho de la historia. Vos en un momento te escuché que sentías que una persona que no es afín al peronismo también la podría ver. Sí, totalmente, porque al mismo tiempo también defiendo la ideología comunista.
Yo, más allá de que milito en el campo nacional y popular, milito, digo, porque tengo un micrófono y hablo cuando puedo, pero también al mismo tiempo la izquierda es un manantial, digamos, de derechos que le sirvió mucho al peronismo. Entonces defiendo el socialismo, el comunismo, a la izquierda y al campo nacional y popular en un peronismo que tiene que desligarse de traidores, ¿no? En este momento hay muchos traidores en el peronismo y también una confusión en estos casos, ¿no? Que, qué sé yo, que Cristina cae presa y no sabemos qué hacer y todo el funcionamiento de un país está en peligro y tampoco sabemos qué hacer. Claro. Argentina, año verde. Así que bueno, y antes de despedirte, haciendo honor al programa, ¿en qué momento de tu día o de tu vida sentís que haces lo que podés? ¿Que hago lo que puedo? Sí. Hay un momento en que me despierto a la mañana y... ¿A qué hora te solés despertar? Mira, yo sí o sí me tengo que despertar antes de las 10 de la mañana porque paseo a Gaucho, mi perro. Obviamente que cuando trabajo en una película, tengo que despertarme a las 5 de la mañana, 6, porque a veces te mandan a grabar a Hong Kong. A Hong Kong. Pero hay un momento que me despierto. Sé que tengo un lapso de tiempo que me tengo que despertar realmente y levantarme y ponerme. Y hay un momento de fiaca ahí que realmente estoy como muy a gusto. Viene mi gatita y me chupa la pelada para que le dé comer. Qué sé yo, es como algo simpático para mí. Claro. Y me gusta ese momento. Bueno, ahí sentís que haces lo que podés. Ahí hacemos lo que podés. Hago lo que puedo y al mismo tiempo me gusta. Es como un momento, digamos, que es tu momento del día antes de arrancar todo. Sí. Y que estoy ahí, que estoy como en la trinchera para en un momento saltar, ¿no? Esa es mi sensación. No sé si contesté esa pregunta. Sí, espectacular. Así que ya se ganó el vino, se ganó la picada. Ay, menos mal, yo pensé que iba a perder y que me iban a esconder. Ahí está. Tomá, Bueno, mirá, gracias. tenés la cena. Perfecto. Al revés, dijo, va a tomar esto y comer el vino. Esto me lo tomo todo y esto me lo como. Muy bien. Con vidrio y todo. Bueno, de vuelta te agradecemos. No, a vos, bueno, por invitarme, que por la conexión la hice, pero a todos por este momento y como lo dije al principio, a veces agradezco, yo soy agradecido por difundir mi trabajo y por interesarse en lo que hago. Esperemos que le hayas pasado bien. Sí, claro que sí. Pues nosotros somos todos unos admiradores. Ahora sale y nos putea, no vengo más. No vengo más. Cuando yo la paso bien, hablo sin parar. Y muy me bien. parece que hablé sin este, parar. Entonces, está bien. La pasaste. Bueno, recordá la ¿Dónde obra te de podemos teatro. ver? Capusca, el viernes estamos en el Palacio Vitorial, que queda en Piedra 720, y el sábado 20 horas en el Vitral, Rodríguez Peña 344. Bien. Está. Y Ahí arroba tenemos belloso ahí. actor, ¿no? Arroba Belloso Actor es mi Instagram. Bien. Si alguien me quiere seguir, bárbaro. Y si me quiere mandar una picada de vino también. Perfecto. Gracias Así que por bueno. esto también. Bueno, Gracias. despedimos a Carlos Belloso. Un y se aplauso nos para un termina. gran actor. Y se nos termina el programa también. Así ¿Sí? que ¿Ya? y tenemos la orden de ir cerrando. Ah, ya tenemos la Así orden. que agradecemos a todo el Bien, equipo para el técnico, a LED, a Maxi, a Delphi de producciones, a Vicky acá que está siempre detrás de cámara con su cámara, su misil. Ella te Que dispara. después- Sí, al principio estaba como Ella te loca, dispara ahí, también, ¿viste? Después te vamos a pasar la foto. Algunas salen bien. Qué lindo. Claro. hermano. Nico Cabrera en la operación técnica, Solcito, Pablo, Rama, Luciano quien les habla y nuestro Y acá, gran Carlos Carlos Belloso. Belloso. Carlos Belloso. Nos vemos como siempre el martes que viene y espero que lo hayan pasado bien. Sean felices.